Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues ayer hacíamos nuestra oración sobre la unidad de la Iglesia y la importancia de mantener esa unidad en torno a la cabeza visible de la Iglesia, y lo hacíamos un poco al hilo de la primera lectura que narraba los hechos que llevaron a que se celebrara el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, en torno al año 50 de nuestra era, muy temprano. Y hoy hacemos nuestra oración siguiendo ese hilo, pero ya con la continuación, lo que sucedió en ese, o lo que los hechos de los apóstoles nos narran de manera resumida de lo que sucedió en el concilio allí en Jerusalén. Recordemos que se presenta la discusión sobre si los paganos convertidos al cristianismo deben o no cumplir con las exigencias de la ley de Moisés, que por cierto eran muy fuertes. Ayer recordábamos que en la iglesia primitiva, como ahora, como siempre, hubo altercados violentos, ¿no? Decía por ahí el texto de los Hechos de los Apóstoles sobre este tema, y se decidió pues volver a Jerusalén con los apóstoles Pablo y Bernabé para plantear el asunto, ¿no? en la unidad de la iglesia. Y hoy se narra lo que sucedió allí. Se presenta el problema, no se sabe qué es lo que Dios quiere, y Pedro, cabeza de los apóstoles, es el primero que interviene, y es el primero que por voluntad de Dios comenzó a evangelizar a los paganos, aunque luego se dedicó más a los judíos y Pablo más a los paganos. Pues fue el primero, ¿no? que comenzó a anunciar la buena nueva de salvación entre los paganos, y el que se había dado cuenta que Dios le había hecho ver que ellos estaban llamados también a la fe plena en Cristo. Y entonces Pedro se levanta y expone esto, ¿no? Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y que creyeran, ¿no? Es el primer punto, la autoridad de Pedro en torno al cual están reunidos para dilucidar cuál es la voluntad de Dios al respecto del tema que se presentó. Y él dirige todo a Dios, ¿no? Es Dios el que lo elige para que los paganos oigan por su medio las palabras del Evangelio. Es decir, Dios tiene la iniciativa. Dios, continúa, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo a los paganos, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. Fíjate qué bonito, ¿no? La idea es interpretar lo que sucede y buscar la solución pues a través de la intervención de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho. Dios mismo lo ha querido. No es invento de Pedro ir a buscar a los paganos. No es invento de Pedro anunciarles el Evangelio por su cuenta, ¿no? Es Dios mismo el que se adelanta. El Papa Francisco diría primerea, ¿no? A la iglesia, la lleva como su pastor. Y continúa su argumento diciendo, y entonces, ¿por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos pues ese yugo, el yugo de la ley de Moisés, que era muy, muy fuerte?
sabiendo que la ley de Moisés a lo largo de los siglos se había llenado, no por voluntad de Dios, sino porque los hombres la habían llenado, de preceptos pues casi inhumanos, en cuanto que eran casi imposibles de cumplir. Eran 613 preceptos, muchos de ellos rituales, de menudencias, en fin. Y ese era lo máximo a lo cual se podía aspirar, ¿no? La santidad a través del cumplimiento perfecto de los preceptos de la ley. Y dice, ¿no? ¿Cómo vamos a irritar a Dios imponiendo sobre estos algo que ni siquiera nosotros hemos podido soportar? Así lo dice, ¿no? Al final, creemos por la gracia del Señor Jesús. Creemos que por su gracia nos salvaremos. Lo mismo los paganos, ¿no? El Señor les está enseñando la ley cristiana de la libertad. El concilio continúa con un silencio de la asamblea hasta que otros intervienen, Pablo y Bernabé, que habían ya convertido o acercado a Dios, a la verdad, pues a tantos paganos en sus viajes apostólicos. Y entonces parte del concilio es decir, cómo el Espíritu Santo fue facilitando la conversión de aquellos que no provenían del antiguo Israel. Contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Y luego hay otra intervención. Ya ha intervenido Pedro, ya ha intervenido seguro la asamblea, pero los que subraya aquí el texto es Pedro, luego Pablo y Bernabé, y finalmente interviene Santiago, que estaba en Jerusalén. Toma la palabra y como que expone lo que se ha dicho, ¿no? Lo vuelve a recordar a la asamblea, ¿no? Pedro nos ha referido por primera vez que Dios se dignó a escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Y algo muy importante que hace Santiago, ¿no? Y esto concuerda, dice, esto concuerda con el mensaje de los profetas. Es decir, la conversión de los paganos, el anuncio del evangelio a los paganos, era un anuncio ya profetizado desde antes, quizá por muchos olvidado, pero estaba en las Sagradas Escrituras, que Dios iba a reconstruir la casa de David, ¿no? A partir del resto de los hombres, no nada más de los israelitas, de todos, ¿no? Santiago ahora alude no solo a las acciones de Dios a través de la predicación de Pablo y de Bernabé, a través de lo que Pedro hizo en la evangelización de aquellos primeros cristianos, paganos, sino que acude también a la palabra de Dios, ¿no? Las obras de Dios y las palabras de Dios, que también coinciden en que el evangelio ha de ser anunciado a todas las criaturas racionales, de todas las razas, ¿no? De todas las culturas. Y continúa Santiago, por eso yo juzgo que no se ha de molestar a los paganos que se convierten a Dios. O sea, no se ha de molestarles con el cumplimiento de la ley. Y dice algunas, o sea, lo único que sugiere que se les pida son algunas cuestiones, ¿no? Cuestiones de la ley todavía y otras de la ley moral, ¿no? De los 10 mandamientos, ¿no? Que basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, ¿no? Sexto mandamiento, noveno mandamiento, primer mandamiento, ¿no? La sangre y los animales estrangulados, ¿no? O sea, se les pide a los paganos lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que en ese momento consideraban necesario. Pero aquí yo lo que quería en este rato de oración, porque al final estamos tratando de
iluminar nuestra oración es que la Iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo, por el soplo divino de Dios, ¿no?, manteniendo la unidad en torno a Pedro y a los apóstoles, ya desde el inicio, desde el año 50, hay un ejemplo muy claro que es el Concilio de Jerusalén, se reúne para dilucidar hacia dónde hay que caminar y cómo hay que caminar, pero no decide y no discierne por el capricho, por el gusto, incluso por el razonamiento simplemente humano, sino que teniéndolo en cuenta, se apoya siempre en el Evangelio y se apoya siempre en la voluntad de Dios. Los concilios, los sínodos, ¿no?, sirven para plantear los problemas que se presentan en la Iglesia y que se resuelven no por el capricho o el gusto de los que participan en el concilio o en el sínodo, sino porque se hace un discernimiento a la luz de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, a la luz de la tradición viva de la Iglesia, confiando en la acción del Espíritu Santo. Y así se mantiene la unidad de la Iglesia y así se mantiene la Iglesia en la pureza de su doctrina en cuanto a la fe y en cuanto a la vida de la fe a la moral. Pues nos encomendamos a Santa María Virgen pidiéndole que nos mantengamos por su ayuda, por su intercesión, siempre bien unidos al Papa, a los obispos, siempre bien unidos a la fe única de la Iglesia, y que la custodiemos y la transmitamos con fidelidad, sabiendo que llevamos un tesoro en nuestras manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.